Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora Paola Hernández. Hoy es viernes 14 de marzo y estas son las noticias más destacadas de la semana. Después de amenazar con imponer aranceles a muchos productos importados de Canadá, el presidente Donald Trump cambió abruptamente de rumbo la semana pasada y suspendió la mayoría de los aranceles. La gobernadora Janet Mills acogió con satisfacción la noticia, pero dijo que la incertidumbre económica causada por las amenazas arancelarias de Trump ya está perjudicando a los residentes y empresas de Maine. Canadá es el mayor socio comercial de Maine con diferencia, con más de $6,000 millones en comercio transfronterizo el año pasado. Maine depende particularmente de Canadá para la gasolina y el aceite de calefacción, que habrían estado sujetos a un impuesto del 10% bajo el plan original de Trump. Más del 80% de los productos derivados del petróleo consumidos en Maine provienen de Canadá. Maine también compra parte de su electricidad a centrales eléctricas de Canadá. Una iniciativa para crear una ley que facilite la retirada de armas o personas que se considere peligrosas se ha presentado en las elecciones de noviembre. La llamada Ley de Bandera Roja permitiría a los familiares o agentes del orden pedir a un juez que le retire el arma a alguien si creen que esa persona representa un peligro para sí misma o para los demás. Otros 21 estados cuentan con leyes similares. Se espera que la propuesta de Maine encuentre una fuerte resistencia por parte de los grupos defensores de los derechos de las armas. La gobernadora Mills también ha expresado su oposición a la medida. Los estudiantes de la Universidad de Maine celebraron una manifestación a favor de Palestina la semana pasada, a pesar de las amenazas del presidente Trump esta semana contra las universidades que permiten protestas ilegales. Activistas y estudiantes del campus de Orono pidieron al sistema de la Universidad de Maine que desinvierta en empresas israelíes. La protesta se produjo días después de que Trump amenazara con encarcelar o deportar a los manifestantes estudiantiles. Esta semana, agentes de inmigración arrestaron a un graduado palestino de la Universidad de Columbia en Nueva York por ayudar a liderar las protestas estudiantiles del año pasado, a pesar de que es un residente permanente legal. Los expertos legales dicen que es una medida sin precedentes por parte del gobierno federal que podría provocar un desafío constitucional. Un comité legislativo estatal votó para excluir un límite propuesto de 3 meses al apoyo a la vivienda de asistencia general del presupuesto bienal, pero su destino sigue siendo incierto ya que el Estado enfrenta un panorama presupuestario ajustado. La gobernadora Mills propuso el límite que incluye excepciones para el alojamiento temporal de emergencia después de que los costes de la asistencia general se dispararan durante la pandemia. La asistencia general ha sido un programa especialmente importante para los solicitantes de asilo, muchos de los cuales no pueden acogerse a otros programas de la red de seguridad. Funcionarios estatales dijeron a los legisladores que el programa necesitará $20 millones adicionales en los próximos 2 años si el tope no se incluye en el presupuesto. Apropiarse de ese dinero podría ser una batalla cuesta arriba, ya que el Estado trata de cubrir un déficit presupuestario previsto de $450 millones. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect es posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones de todo Maine, así como por Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, GoverMe.gov, Sam L. Cohen Foundation, Q y Patricia Yuen y Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Seaport Credit Union, comprometidos con el bienestar financiero de los habitantes de Maine desde 1931. Ubicaciones en Augusta, Scarborough, Portland y pronto en Lewiston. Conozca más en cportcu.org. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles.
Más información en hannaford.com. En Maine Housing saben que una vivienda asequible es fundamental. El programa Primera Generación ofrece a los habitantes de Maine la oportunidad de ser los primeros de su familia en ser propietarios de una vivienda. Ser propietario de una vivienda es posible. Más información en mainehousing.org. Si usted ha perdido su seguro de salud o tuvo un evento importante en su vida, usted puede encontrar un plan que se ajuste y ayuda financiera para pagar por él en coverme.gov.